capítulo 16, versículos del 25 al 27. Romanos capítulo 16, versículos del 25 al 27. Vamos a leer estos versículos todos juntos a una voz, empezando por el 25, que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hace ya un año, poco más de un año, que no compartía con vosotros aquí en esta iglesia. Y como os podéis imaginar, ha sido un año muy intenso el que hemos podido vivir en Corea, ¿verdad? Ha sido muy intenso, pero también muy concentrado. Y es que eso es uno de los elementos más importantes para nosotros, que era la concentración, ¿verdad? Habría mil cosas que podría contar, habría mil historias que os podría compartir. Los pastores han ido conociendo poco a poco todas esas pequeñas cosas, pequeños detalles, pequeños mensajes, pequeños títulos de oración. Pero eso no es lo importante, ¿verdad? Porque yo podría hablar mucho ahora con vosotros, podría ir repasando todo lo que ha sido este año, pero no es lo importante que conozcáis o que escuchéis. Lo importante es que nosotros podamos tener esa continuidad aquí. Entonces, la primera pregunta que mucha gente nos hacía cuando nos íbamos a ir era: ¿por qué tienes que entrenar? ¿O por qué vais a entrenar? Esa era la primera pregunta. Por supuesto, era una decisión personal. Yo siempre tenía en mi corazón la necesidad de ir a entrenar. Yo pensaba, cuando termine de estudiar, tengo que ir para tener ese tiempo de entrenamiento. También era una decisión familiar, ¿verdad? Cuando lo hablábamos, mi mujer y yo, siempre era: ay, pues tenemos que ir, qué bueno sería perfecto. Y también desde el punto de vista pastoral, es decir, yo es que necesito entrenar. Yo, como pastor de la iglesia, necesito tener un tiempo de entrenamiento. Si yo no tengo ese tiempo de entrenamiento, ¿cómo voy a poder conquistar el campo? Ese era mi pensamiento. Era una lucha para no conformarme. Es decir, ¿cómo yo en mi vida voy a conformarme con lo que tengo y con lo que soy? Siempre en mi pensamiento era intentar alcanzar ser esa mejor versión de mí mismo. Siempre con el pensamiento de ser esa cumbre espiritual. Ser ese especialista espiritual que pudiese ir al campo y hacer la obra de Dios. En otras palabras, como hemos hablado muchas veces, es tener ese gran recipiente en nuestra vida. Eso es lo que yo tenía en mi corazón. Necesito ir durante un año o el tiempo que Dios quiera para poder hacer de mi recipiente ese recipiente necesario que Dios pueda usar para evangelizar el campo. Como dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis, sino transformaos, para así comprender la voluntad de Dios. Amén. Pero lo más importante que a mí me llevaba a ir a otro país distinto, a tener ese tiempo concentrado, era lo que yo veía en el campo. Todos conocemos los 12 problemas que hay en el campo, ¿verdad? Génesis 3, 6 y 11 son los 6 estados de los creyentes. Hechos 13, 16 y 19, ¿verdad? Son esos 12 problemas por los cuales la gente está sufriendo. Son esos 12 problemas por los cuales la gente está muriendo en el campo. Son esos 12 problemas por los cuales Satanás controla la sociedad y la maneja a su antojo. Esos 12 problemas son los que están llevando a la gente a sufrir en el mundo. Si yo no estoy disfrutando del Evangelio al 100%, ¿cómo voy a dar solución a esos 12 problemas? ¿Cómo yo voy a ir a la gente del mundo
a que ellos puedan disfrutar de esa solución. Necesito entrenar, ¿verdad? Esas personas que están en el campo son las personas que no tienen el secreto de Cristo. Como hemos leído en estos versículos, a Pablo habla de ese secreto, pero habla también desde el punto de vista de las personas que no han podido creer en la revelación de Cristo. Son personas que no tienen fe y que están sufriendo todos los días. Son las personas que no han podido comprender en la manifestación salvífica de Cristo. Son aquellos que no han tenido fe. Son aquellos que de alguna forma han crucificado a Cristo. Tomando el ejemplo de Pablo, Pablo fue un perseguidor, ¿verdad? Pero de perseguidor pasó a ser un evangelista. Pero ¿qué es lo que tiene que ocurrir entre una cosa y otra? Pablo fue una persona que se preparó espiritualmente. Pablo comprendió el mandato celestial, el llamado y la misión de su vida. Pablo fue una persona que pudo conocer el secreto de Cristo, le llevó a cambiar su vida y por lo tanto acabó siendo un especialista espiritual. Fue una persona que pudo cambiar el mundo porque comprendía el entrenamiento espiritual. Como él comprendía bien el entrenamiento espiritual, como él enfocaba su vida en el entrenamiento espiritual, él pudo cambiar el campo. Él pudo tener esas respuestas tan grandes que hoy en día estamos recibiendo. Como decían los remanentes hoy, nosotros somos la prueba de las respuestas eternas de Pablo. Pablo pudo ver lo que era obvio. Pablo pudo ver lo que era obvio en el campo. Pudo ver la necesidad de las personas de Cristo. Pudo ver la necesidad de él, de Cristo, y de entrenarse espiritualmente. Por lo tanto, hizo lo que era necesario. ¿Qué es lo que es necesario? Entrenar 24 horas en tu vida. Es tener ese tiempo de concentración espiritual. Y por tanto, él pudo ver las obras del campo. Es decir, lo obvio, lo necesario y lo absoluto. Pero cuando yo tengo ese pensamiento de entrenar, llega una pregunta muy importante y es, ¿cómo yo voy a entrenar? Es ¿cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, de una forma concentrada. Si yo no me preparo de una forma concentrada, al final va a ser muy difícil que eso enraíce en mi vida. No es suficiente lo que yo estoy haciendo. No es suficiente como estoy ahora mismo. Necesito entrenar de una forma concentrada. Yo pensaba esto, no es suficiente lo que estoy haciendo aquí. El problema no es tanto lo que hay aquí, sino el problema es mío. Necesito concentrarme. Es complicado entrenar aquí en España, todos lo sabéis, no podemos asistir a las conferencias, no hay tantos entrenamientos, es muy difícil hacerlo aquí, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que el lugar idóneo es ir a Corea. ¿Por qué? Tenemos todos los entrenamientos, tenemos las conferencias. Creo que hablaba con Pascual el otro día, es que yo allí podía asistir a las conferencias de remanentes, líderes de remanentes, podía asistir a las conferencias de misioneros, asistir a las conferencias de empresarios, a las conferencias de líderes de la iglesia, a las conferencias de adolescentes, de universitarios, a las conferencias de profesores de remanentes, etcétera, etcétera. Es decir, es el mensaje idóneo para cada persona. Como aquí es tan complicado entrenar, digo, necesito ir a ese lugar para hacerlo de una forma concentrada. Todos los que hayáis estado en Corea lo sabéis, no es el lugar más parecido a España. Corea y España son muy diferentes, ¿verdad? Es muy diferente. Si a mí me hubiesen preguntado, oye, ¿dónde te gustaría ir a visitar? A lo mejor hubiese dicho otros lugares, ¿verdad? O a lo mejor hubiera dicho el norte de Europa, porque me parece que es muy bonito. O me hubiera ido a Italia, ¿verdad? Italia siempre me ha parecido un lugar bonito para hacer turismo. Pero es que yo no iba a hacer turismo. Yo no iba a vivir porque sí. Yo iba al lugar en el que yo pudiese entrenar de una forma más concentrada y más intensa. Todo esto nos ha llevado a tener muchos problemas y muchas circunstancias incómodas, ¿verdad? Pero nosotros tomamos la palabra de Génesis 12:1, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a Abraham en este momento? ¿Qué es lo importante de Abraham? ¿Lo importante es el lugar? ¿Podemos pensar? ¿Lo importante era la ciudad en la que estaba? ¿Lo importante era el lugar al que Dios le iba a enviar? ¿Lo importante
que Dios le quería transmitir a Abraham es que tenía que dejar su antiguo molde. A veces nos enfocamos en cosas que no son tan importantes y tan necesarias. Sin embargo, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es tomar ese ejemplo y dejar nuestro antiguo molde. Es decir, yo tengo que dejar mi vida. Tengo que dejarlo todo para poder entrenar, es dejar ese viejo molde. Hasta tal punto que nosotros lo dejamos todo. Se dejó el trabajo, dejamos la casa, vendimos el coche para comprar los billetes, lo dejamos todo. ¿Para qué? Necesitamos cambiar esos viejos moldes. Si yo hago esto, voy a poder cambiar lo que se ha grabado en mi vida. Si yo cambio lo que se ha grabado en mi vida, voy a poder cambiar la raíz y por lo tanto la naturaleza de mi vida va a ser diferente. Podemos leer como Pablo también tenía que dejar esos viejos moldes. Y él lo hizo y lo dijo en Filipenses 3, del 7 al 8, lo voy a leer yo, no os preocupéis, donde dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todas ellas las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y termina diciendo: para mí todo es basura. No está diciendo que dejase su inteligencia, no está diciendo que dejase su poder social, su economía. Lo que está diciendo es que todo para él era basura si lo comparaba con Cristo. Es decir, tenía que salir de sus viejos moldes para entrar en ese nuevo molde. ¿Y cuál era ese nuevo molde que Pablo tenía? Era el molde en el cual no le importaba sufrir. Y esto es muy, muy difícil de conseguir, que no te importe el sufrimiento. Cuando va a haber algo que te va a hacer daño, a que os resistís, ¿verdad? Los niños cuando van al médico se resisten, porque saben que le van a hacer cosas que no les gusta. Cuando saben que va a haber una inyección, lloran antes de que les toquen, ¿verdad? A veces lloran, no le han tocado el doctor, ¡ay, ya está llorando el niño! Saben lo que va a llegar. Nadie quiere sufrir, es algo obvio, es algo que es natural en nosotros. Pero es que como Pablo pudo salir de su viejo molde, no le importaba el sufrimiento. Pablo era una persona a la que no le importaba padecer problemas y dificultades. A Pablo no le importaba incluso morir. No le importaba morir siquiera. Pablo hizo muchas cosas las cuales él sabía que le podía costar la vida. Pero Pablo las hizo todas, porque no le importaba morir. ¿Sabéis por qué? Porque dejó su viejo molde atrás. Es decir, dejó sus viejas motivaciones. No tenía motivaciones propias. No tenía sus propios pensamientos. Pablo solamente tenía una motivación, que era hacerlo todo por el Evangelio. En el momento en el que Pablo lo hace todo por el Evangelio, es en ese momento en el que llega la victoria que tiene en Cristo. Cuando Pablo deja sus limitaciones, cuando Pablo se olvida de su yo, es cuando Pablo puede tener respuesta en el campo. Si yo miro atrás, durante todo este año, yo puedo recordar muchas dificultades. Y es que, a pesar de que Corea es un gran país, es un país que está avanzando mucho, tiene cosas estupendas que nosotros hemos estado muy tristes de dejar, pero como no es mi cultura, ha sido muy difícil. Y llegaba el momento en el que todo era difícil. ¿Por qué? No podíamos hablar el idioma, podíamos hablar muy poquito, pero entonces no podíamos conversar, eso era muy difícil. La cultura también es muy difícil, las costumbres, la forma de tratarnos entre nosotros, todo era muy difícil. Tenía que pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hablar así, tengo que hablar así. Para mí ya era un poquito más fácil porque yo ya conocía el país de antes. Yo ya he estado más veces, he vivido allí, pero aún así tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que pensar de otra forma. La economía igual. Somos muy agradecidos por la ayuda que hemos recibido desde esta iglesia, ayuda económica todos los meses. Nos ha servido de mucho y aún así teníamos dificultades económicas. Es difícil, ¿verdad? Con dinero todo es más fácil, ¿verdad? Pero cuando tienes el dinero justo, todo se hace más incómodo, ¿verdad? Había muchos elementos que eran difíciles a nuestro alrededor. Muchos elementos. Pero yo creo que el mayor problema para nosotros era sentirnos dependientes. Como no teníamos coche, no teníamos idioma, no teníamos muchas cosas, teníamos que pedir ayuda. Y todos conocéis al pastor Toñín, que ha estado aquí, ¿verdad? Y él nos tiene que ayudar en muchas formas, ¿verdad?
Eso era lo que más nos costaba. Ay, es que no podemos hacer esto por nosotros mismos. Al principio vivíamos en una casa muy lejos de la iglesia, es que nos tienen que llevar en coche. ¿Sabéis el domingo a qué hora salíamos de casa? A las 8:30. Porque a las 9 hay culto para remanentes. Entonces, aunque nosotros no fuésemos a participar, pero como tenían que llevarnos en coche, a las 8:30 teníamos que salir con los niños. Es decir, levántate a las 7 de la mañana, prepáralo todo, a los niños. Para mí era difícil. Yo, ¿cómo un domingo a las 8:30 tengo que salir de casa? Era difícil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurría? Era el comienzo del cambio de mis viejos moldes. Es que como el domingo es el día del Señor, lo tengo que dedicar desde la madrugada hasta la noche. Y llegaba un momento en el que no nos importaba. ¿Por qué? Es algo natural. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha cambiado lo que se ha grabado, mi raíz y mi naturaleza. Es algo fácil, por así decirlo. Pero esto es un pequeño ejemplo de muchas otras cosas. Cuando teníamos que ir a unas conferencias, nos llevaban en coche, 4 horas de camino, levántate a las 5 de la mañana, prepara a los niños, 4 horas en coche con ellos, era una locura. Al principio era muy difícil, era muy complicado, ¿verdad? Luego se hace fácil. Era cambiar esos viejos moldes. Echábamos de menos estar en la iglesia, estar con los remanentes, estar con todos vosotros, estar en nuestro campo, con nuestro idioma, con nuestras formas, ¿verdad? Echábamos de menos muchas cosas, pero siempre Dios nos ha dado la gracia para tener victoria en todo. No es solamente aguantar, no es solamente resistir, es tener victoria y continuar. No nos conformemos con, pasar un problema. Ten la victoria en medio del problema espiritual y avance hacia adelante. Eso era lo que nosotros hemos podido disfrutar. Incluso ahora, con todo el problema del virus de China, podríamos pensar, ¡ay, qué bien! Hemos vuelto justo en el momento oportuno, ¿verdad? Los hermanos estarán más siguiendo toda la actualidad. Ahora en Tegu ha explotado el virus, hay ahora no sé cuántos habrá, 100 casos en Tegu, es muy difícil, o más. Me están diciendo que 500 casos, solo en la ciudad en la que estábamos. En todo Corea no tanto, pero en la ciudad en la que vivíamos ha explotado. Pero yo pensaba sobre esto, y en el tiempo que estaba allí, donde no había ocurrido esto, nosotros no teníamos ningún miedo. La gente iba con mascarillas, no hay problema. La gente no iba a los centros comerciales, no hay miedo. Todo es porque un hijo de Dios nunca tiene que temer a nada, ¿verdad? Pablo nunca tuvo miedo de morir porque yo voy a tener miedo de un virus. Ese era mi pensamiento. ¿Por qué voy a tener miedo de que alguien me contagie un virus y ocurra algo? Es la histeria de la sociedad que me llega hasta adentro. ¿Por qué yo voy a tener miedo de un simple virus? Un hijo de Dios, un remanente, jamás tiene que temer a nada. Otro título de oración que yo tenía. Jamás hay que temer a nada. A ninguna circunstancia, a ninguna persona, a nada que pueda ocurrir. Los 3 amigos de Daniel no tuvieron miedo y se enfrentaron a algo mucho más grande. Podemos leer, voy a leer yo, Daniel 3, 17 y 18, donde dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede librarnos. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, cuando llega un problema, tenemos que tener la fe, es que Dios me va a librar. Y aunque no me libre, no voy a tener miedo. Aunque ese problema llegue a mi vida, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Es la forma que Dios tiene para bendecirme. Es decir, si ellos no tuvieron miedo a un horno de fuego ardiendo, ¿por qué voy a tener que tenerlo yo? ¿Verdad? Romanos 16:20 dice: Satanás será aplastado bajo nuestros pies. ¿De qué tengo que temer si esta es la promesa de Dios? ¿De qué tengo que tener yo miedo en mi vida si Dios me está prometiendo esa victoria? Cuando llegue una circunstancia o llegue un problema, pensad, Dios me va a librar. Y aunque no me libre de esta circunstancia, ahí está su plan. No me voy a arrodillar, no voy a tener miedo, mi fe no se va a quebrantar, voy a disfrutar de las respuestas que Dios tiene a través de ello. Por lo tanto, todas las circunstancias que había a nuestro alrededor
no importaban. Lo del virus es simplemente una anécdota, algo que pasó un poquito al final, y aunque estuviésemos ahí tampoco nos importaría. No me importaba el virus, no me ha importado nunca. Ni siquiera si tuviese que volver ahora me daría igual, si es el plan de Dios. Todo lo que ocurría lo podíamos llevar con gracia. Cuando sucedían circunstancias incómodas, recibíamos gracia y disfrutábamos. Siempre recibiendo la dirección de Dios. Cuando tú recibes la dirección de Dios, nada importa. No tienes que preocuparte de nada, simplemente disfrutar de lo que Dios te da. Es cambiar tu corazón por el corazón de Dios. Si tú consigues cambiar tu corazón al corazón de Dios, es que no vas a preocuparte nunca de nada. No vas a tener miedo. Vas a saber siempre qué hacer. Vas a tener siempre la guía y vas a poder dar tu vida por ello. Y nosotros recibíamos tal gracia ante tantas incomodidades que llegó al punto en que todo se hacía fácil. Recuerdo que una profesora de Irene, una anciana, porque Irene iba al colegio de la iglesia, y las profesoras y todos eran ancianos de la iglesia, eran diáconos, y la anciana que era responsable del colegio decía, claro, es que si yo os pido a vosotros que compréis algo para Irene que necesita del colegio, que para vosotros es muy difícil. Porque diréis, ¿y dónde se compra esto? ¿Y cómo voy? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo tengo que ir? Para vosotros es un mundo, para alguien que vive aquí es algo normal. Y por eso ella muchas veces nos compraba las cosas. Ah, pues no os preocupéis, yo ya lo he comprado. El colegio costaba un dinero, nunca nos han dejado pagar. Siempre hemos recibido gracia en todo lo que hemos podido hacer. Y hasta el punto de que todo era fácil. Todo era muy fácil. Y hasta el punto de que decíamos, es que ahora volver a España sería lo difícil. Nos hemos acostumbrado, estamos aprendiendo el idioma, estamos hechos en la iglesia, los niños están perfectos en sus cultos, en el colegio fenomenal, Irene ha aprendido coreano mucho mejor que nosotros, estamos aquí disfrutando de los entrenamientos, disfrutando del campo. ¿Ahora qué hacemos? Ahora volvemos, es muy difícil, no tenemos casa, no tenemos coche, no tenemos trabajo, sobre todo el trabajo de Miri. Muchos problemas, ¿verdad? ¿Y ahora cómo lo hacemos? Ahora otra vez nos pensamos, nos vamos a ir y no vamos a tener capacidad para ir a las conferencias. Nos vamos a quedar sin entrenamientos, conferencias. Es decir, es difícil. Estábamos en una iglesia muy grande donde hay mucho apoyo. Allí solamente entre pastores y asistentes de pastor hay 13. 13 pastores y asistentes de pastor. Es un apoyo muy grande. Ancianos, habrá como 40, 50 ancianos. Es una iglesia donde te sientes muy arropado, ¿verdad? Y, ¡ay, qué cómodo ahora que estamos aquí! Qué cómodo todo, ¿verdad? Y ahora volver a España, eso es muy difícil. Es muy difícil. A nuestra iglesia, a pelear, al campo, es muy difícil. Pero nosotros, al igual que Pablo, teníamos que recibir bien la guía. Y no pensar por mí, ni pensar por mi familia. Es pensar siempre cuál es el plan de Dios y hacer siempre el deseo de Dios. Dios siempre guiaba a Pablo muy bien y le decía al campo que tenía que ir. Realmente, la evangelización es muy fácil. Si vemos cómo Pablo lo hacía, se hace realmente muy sencilla. Dios siempre guiaba a Pablo al campo que tenía que ir y le daba el mensaje que tenía que darles. Era muy fácil. Podemos leer en Hechos 16, versículo 6, donde dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dios ya les estaba guiando. No tenían que hacer ninguna cosa. Versículo 10 dice, Dios les guía para ir a Macedonia. Sencillo. Versículo 14, donde ellos pueden llegar a conocer en Filipos a una obrera muy importante, que es Lidia. Es decir, aunque ellos tenían su motivación, tenemos que ir a Asia, y vamos a hacer esto, y seguro, me imagino que tenían un itinerario estupendo. Recordad que no tenían teléfonos, no tenían Google, no tenían nada que pudiesen ellos tener en la mano, ellos tenían que idearlo todo. Y a lo mejor a través de cartas, hablar con discípulos, hablar con personas durante semanas, meses, y a lo mejor cuando lo tenían todo preparado, ¿qué es lo que Dios les dice? No vais a ir por aquí, ahora vais a ir por acá. ¿Y cómo lo hacemos? Si ya estamos en el viaje, ¿cómo ahora vamos a cambiar todo el itinerario?
nosotros solos. Dios lo tenía todo preparado. Y como vemos en el versículo 14, encuentran a una discípula, Lidia, que fue muy importante, y abrió una casa de misión, una iglesia regional en aquel lugar. Los discípulos, es decir, las obras y los frutos, siempre están siguiendo el plan de Dios, nunca siguiendo vuestro propio plan. Hablamos del evangelismo, hablamos en vuestro trabajo, en vuestra familia y en todas las cosas. Siempre que seguimos el plan de Dios, encontramos las respuestas. No son las respuestas que a lo mejor yo he pensado, son mucho mejores. Porque son las respuestas perfectas de Dios. Es que Pablo comprendió perfectamente el corazón de Dios. Él consiguió enseñar a sus discípulos a que pudiesen aprender el corazón de Dios. Él pudo enseñarles a tener un corazón. Pablo a sus discípulos enseñaba a tener el mismo corazón. Pablo con las personas que tenía al lado tenía el mismo corazón. Incluso con las personas que tenía arriba de alguna forma tenía el mismo corazón. Pablo no solamente tenía ese mismo corazón, sino que ponía todo su corazón. Lo ponía todo. Y como lo ponía todo, tenía la capacidad para continuar hasta el último de la tierra. Pablo no tenía motivaciones, seguía la palabra de Dios, porque como solamente seguía la palabra de Dios, recibía solo las respuestas de Dios. Y como recibía esas respuestas de Dios, no le importaba nada, ni los resultados. Iba a una ciudad y salía apaleado. Qué fracaso, ¿verdad? Nunca era un fracaso para Pablo. Simplemente seguía el plan de Dios. Disfrutaba de solo Cristo. No tenía otro método en su vida. Hemos leído que toda su inteligencia, toda su capacidad era como basura por Jesucristo. Solo disfrutaba de Jesucristo. Y como solo disfrutaba de Jesucristo, tenía las respuestas que solo él podía tener. Eran unas respuestas únicas. Y podía ver las obras de la recreación en el campo. Después de todo este año, podremos pensar, ¿y para qué ha servido todo esto? ¿De qué ha servido, verdad? Un año entero que ha estado fuera, que por una parte es mucho, pero por otra es poco, ¿verdad? Dios nos ha mostrado muchas cosas. Es cierto que la distancia te da perspectiva. Cuando estás lejos de un lugar puedes ver las cosas de otra forma. Hemos aprendido cosas de la organización, hemos aprendido cosas en la iglesia, hemos aprendido cosas en el campo. Hemos recibido mucha palabra para nuestra vida, mucha palabra para la iglesia. Hemos disfrutado mucho de muchas respuestas y hemos tenido muchas evidencias. Pero lo importante es que hay que levantar los obreros en el campo que están esperando. No sirve nada lo que podamos hacer si no estamos disfrutando de levantar los obreros en el campo. Hay discípulos que necesitan ayuda en el campo. Hay discípulos que necesitan que se les levante. Y los remanentes están esperando para ser levantados. Esta mañana yo les daba ese mensaje de que tienen que ser esos remanentes y disfrutar de su identidad para llegar hasta el último de la tierra. Pero nosotros somos los que ayudemos a que los remanentes se levanten. Si la iglesia conjunta y unida no se une para los remanentes, es muy difícil. Es muy difícil. Y en este país es muy difícil. Cuando yo hablaba con otros extranjeros, porque he hablado con muchos, de muchos países, por el ministerio que teníamos en Multicultura, hablaba, ay, en tu país, ¿cuántos sois más o menos de creyentes? Y siempre me sorprendían, porque eran datos muy elevados. Hablaba con un chico de Ucrania, ay, pues en mi país no muchos, un 20 y pico %. Digo, no muchos, un 20 y pico. Digo, nosotros en España somos un 1%. Y siendo un poco generosos, es muy difícil el campo en España. Pudimos hablar también con personas de la India, donde en regiones tienen muchos problemas, en otros lugares. Pero es que en España es muy difícil darle evangelio. Es muy complicado. Solamente siguiendo 100% la guía de Dios es que lo vamos a poder hacer. Por eso, si nosotros entrenamos en nuestra vida, vamos a poder crecer espiritualmente. Nos vamos a olvidar de que predicar en España es difícil. Si yo entreno bien espiritualmente y yo llego a esa cumbre esa cumbre espiritual, vamos a olvidarnos de que estamos solos. Ay, es que en España somos tan poquitos, es que las iglesias son tan chiquititas. Es que claro, los pastores somos tan poquitos,
O es que, claro, en una iglesia, claro, hay que cambiar el pensamiento. Es que en España normalmente solo hay un pastor por iglesia. Solo hay una familia pastoral, en Corea no. Las iglesias son muy grandes, entonces yo estoy acostumbrado a ver equipos de pastores. Como yo, por ejemplo, nosotros teníamos 13. Pero claro, y aquí, es que aquí estamos muy solos. Si nosotros entrenamos bien espiritualmente y nos aferramos al Evangelio, nos vamos a olvidar de que estamos solos. Vamos a poder disfrutar de Cristo 24 horas al día. Cuando yo disfruto de Cristo, voy a ver la obra de Dios en el campo. Cuando yo veo la obra de Dios en el campo, la disfruto, voy a tener esas respuestas eternas. No hay nada que hacer. Vamos a tener esas respuestas eternas. Para terminar, a modo de conclusión, solo quiero deciros 5 cosas. 5 cosas muy rápidas. La primera es que las respuestas espirituales son lo más importante. No hay otra respuesta en vuestra vida que sea siquiera o que esté cerca de lo que es una respuesta espiritual. No existe nada. Me da igual que vengáis, ay pastor, me he comprado una casa. No me importa que hayáis comprado una casa, a nadie le importa. A Dios no le importa que tengáis una casa. A Dios, ¿sabes qué es lo que le importa? Que tu casa se levante como una casa de misión. Que levantes una iglesia representativa en esa casa. Que a través de esa casa tú puedas usarla para levantar a los discípulos. Lo demás no importa. ¡Ay, qué bendición! Pastor, tengo coche. ¡Qué bien! Vamos a la iglesia, vamos al campo, vamos a las conferencias. ¡Ay, no, es que la gasolina cuesta mucho! Entonces no me importa que tengas un coche. ¿A quién le sirve si no lo usas para la evangelización del mundo? ¡Ay, es que he conseguido un trabajo! ¡Ay, muy bien! Pues así puedes bendecir con tu ofrenda. ¡Ay, sí, pero es que sí! Entonces no me voy de vacaciones si ofrendo. ¿A quién le importa entonces que tengas un trabajo? No importa lo que tú tengas. No importa las respuestas que tú puedas encontrar, si son tus respuestas. Solo importa que sean las respuestas de Dios. No importa, como decía, éxito siquiera en los estudios. A los remanentes se lo digo, no me importa que seáis buenos o malos estudiantes. No me importa que me traigáis un 0 o un 10. No me importa. Lo que me importa es que estudiéis para ser aquellos que puedan cambiar la cultura el día de mañana. Que tengáis el pacto en vuestros estudios. Si preguntamos a Seo y le decimos, ¿qué te dijo el pastor Ryu cuando hablaste con él? Y él os dirá, ay, pues el pastor Ryu me dijo que me centrara en una cosa, y porque él quiere ser futbolista. Entonces podemos pensar, pues el pastor Ryu le podría haber dicho, tienes que centrarte en estudiar mucho, tienes que centrarte en trabajar, en entrenar fuerte todos los días, tienes que vivir 24 horas en el fútbol, tienes que ver fútbol, pensar fútbol, soñar fútbol, ¿verdad? Podría habérselo dicho, y es correcto, pero ¿qué le dijo? Una cosa, céntrate en lo espiritual. ¿Y lo demás? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si te centras en lo espiritual, vas a conseguir alcanzar el plan de Dios para tu vida. Si consigues centrarte en lo espiritual, todo lo demás llega. Entonces, ¿ya está? ¿Solo eso? Solo eso. Todo lo demás llega. No importa todo lo que podéis conseguir, lo que importa es que disfrutéis espiritualmente. Todo lo demás llegará después. Los problemas son bendiciones, el segundo punto. Los problemas son el origen de bendición para vosotros y para que podáis bendecir al campo. Los problemas son la herramienta que Dios usa para poder transformar vuestra vida. Como el pastor dijo ayer sábado, si José no hubiese sufrido con sus hermanos y no lo hubiesen llevado como esclavo, si no hubiese sufrido con la mujer de Potifar, si no hubiese sufrido en la cárcel, nunca hubiese sido gobernador. Es imposible que José hubiese sido gobernador si no hubiese pasado por todos esos problemas. Por lo tanto, gracias a sus hermanos, gracias a la mujer de Potifar, gracias al copero que se le olvidó, se me ha olvidado decirle al faraón, si no hubiese pasado por todos esos problemas, jamás hubiese sido gobernador. Los problemas son la forma que Dios tiene para bendecir tu vida. 3. Descubre el yo que Dios ha creado. Descubre la identidad que tienes como hijo de Dios.
Descubre lo que Dios te ha dado, tu habilidad, tu talento, tu trabajo. Y descubre el campo que Dios te ha dado. Tu trabajo o estudios, tu familia y tu iglesia. Ese es el campo que Dios te ha dado. No tengas otras preocupaciones. Olvídate de ti y de lo que puedas conseguir tú o pensar de ti mismo. Alcanza ese yo que Dios ha creado. 4. Disfruta de las bendiciones con Dios. Esto nosotros estamos acostumbrados a verlo en inglés, porque a veces el pastorio lo dice en inglés, pero nosotros lo traducimos las bendiciones de con. Es que Dios está conmigo. No hay bendición más grande en tu vida que Dios esté contigo. A veces las personas se frustran mucho por tener respuestas y evidencias en su vida, pero es que ya tenéis la mayor evidencia y respuesta en tu vida, es que Dios está contigo. No te preocupes por lo demás. Disfrutar de la bendición de Manuel, es que Manuel está con nosotros. Dios está con nosotros, con esta iglesia. Si Dios está con esta iglesia, no tenemos que temer a nada. Disfrutar de la bendición de la unicidad. Es decir, tenemos que ser uno en el Evangelio. Esa es la unidad. Dios está conmigo, está con esta iglesia y nosotros somos uno con Dios. Y por último, al igual que tenemos como título de oración general en este año, es que podamos estar en el frente del evangelismo y en el frente de la luz. Si esta iglesia está siendo uno en el frente del evangelismo, va a tener las respuestas en el campo. Si esta iglesia está siendo uno en el frente de la luz, vamos a poder iluminar todo Parla, todo Madrid y toda España. Si somos uno. Yo os bendigo para que podáis ser esa iglesia, para que podamos ser esa iglesia que siendo uno en el evangelismo, que siendo uno disfrutando de nuestra identidad, tenga las respuestas que nadie puede conseguir en el mundo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esa palabra, gracias porque tenemos todas las bendiciones a través de Cristo Jesús, gracias porque no es a través de nuestras fuerzas, pensamiento o capacidad, sino que tú lo vas a hacer todo en el campo, Señor, que podamos disfrutar de las bendiciones espirituales por encima de todo y podamos disfrutar de ese entrenamiento espiritual todos los días. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.